¿Cómo una empresa privada mete dinero en un partido político español? Pensaba que un político trabaja poco y cobra mucho. Totalmente. Tú estás dando como una visión totalmente... Yo pensaba lo mismo. Felipe González fue elegido como presidente del PSOE, no en unas primarias del partido, sino en una reunión que tuvo Vernon Walters, que era el jefe de la CIA, con... A mí me gustaría que dijeses a alguien que está totalmente desinteresado en política, que le digas por qué debería interesarse en política y por qué es importante la política. Pues aquí no sé si le debe decir que se interese o que se acabe de desinteresar. ¿Qué experiencia democrática tiene una persona en vida? Una junta de vecinos. ¿Qué conclusiones sacamos de una junta de vecinos? Quiero dejar una cosa clara, muy polémica aquí, que es que seguramente la democracia tal y como la conocemos no sobreviva al siglo XXI. En un futuro, y teniendo en cuenta el creciente poder que tienen a ciertas corporaciones económicas, ¿simplemente va a servir de algo mantener la farsa de la democracia? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Alex? Pues muy bien. ¿Preparado para lo de hoy? Viene algo muy interesante, ¿no? Sí, ¿no? Al final, Timmy Pum parece que está despegando. Hombre, por supuesto. Y con el pedazo de invitado que ¿Qué traemos pensabas? hoy. Venga, David. Bienvenido. Muchísimas gracias y Qué un bien, saludo ¿cómo muy grande a los miembros de Tipum. Adelante, chicos. Aquí estamos hoy con David. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, tus pues- inicios, cómo eras de pequeño también. Cuéntanos un poquito. Vamos a retrotraernos mucho. Bueno, a mí siempre me han interesado mucho las ciencias sociales, la política siempre me ha atraído bastante. Es verdad que empecé a interactuar con asociaciones políticas muy en los últimos años. De formación soy geógrafo, hice también una maestría en análisis político. Yo actualmente ejerzo en la educación, profesor de educación secundaria en la materia de geografía e historia, que es un poco lo que siempre me ha atraído, trabajar en épocas pretéritas, ver cómo se organizaban políticamente y no, simplemente ver pues, un poco el cotillo de qué era la vida en aquella época, ¿no? Así que va a ser todo un gusto, vamos a hablaros de cómo funciona la política por dentro, así que adelante. El gusto a nosotros. Al Vale. final, pues, queríamos saber un poco que te introduzcas, quién eres, cómo has llegado hasta donde estás ahora, que es, al final, cómo te has posicionado para llegar donde estás. Bueno, yo al final llevo, si mal no recuerdo, ya 3 años dentro de una asociación cultural con vocación política, que es Vanguardia Española, que lo que buscamos es construir un espacio geopolítico dentro de lo que es la iberofonía, que sería conectar los países de habla hispana y lengua portuguesa bajo un modelo político-económico que sí que supere las contradicciones del sistema capitalista, los problemas de organización estructural, un mejor sistema de aprovechamiento del trabajo de la población y de los recursos económicos y salir un poco de lo que hoy día se puede llamar un poco la anarquía de la producción. Al final lo vemos en que las empresas privadas producen un poquito a ciegas, no conocen realmente las demandas que tienen y son problemas que al final acaban causando crisis económicas, problemas de pobreza, unido incluso a cuestiones que acaban siendo de colisión geopolítica, como guerras mundiales. Hoy día estamos en un mundo en el que hay dos grandes colosos en choque, principalmente geoeconómico, que va a tener un impacto futuro en conflictos de carácter bélico. ¿Que estos son? Estados Unidos y por un lado y China por el otro. Sí. Y actores de segundo pero muy alto nivel también por el medio, como pueden ser India. Hay que empezar a tener muy en cuenta África. En lo que es Iberoamérica hay que tener muy en cuenta Brasil, que no se le tiene en cuenta, pero es un gigante de 200 millones de habitantes, que es el segundo país más poblado de América, con una burguesía, sobre todo la de Sao Paulo, una burguesía muy rica, muy empoderada, con presencia no solo en empresas de materias primas, sino en empresas industriales y financieras, por lo que hay muchos rivales que vigilar en un futuro cercano. Qué interesante. Y entrando en lo que es un poco la política como tal, ¿nos puedes explicar cómo entraste tú o cómo es la forma habitual de entrar en política? Yo entré por el método más habitual, que es afiliación a militante. Normalmente, a la entrada en cualquier asociación cultural o asociación política, hay dos categorías, que es la del simpatizante, que simplemente es un miembro que espera estar de acuerdo con las propuestas de la organización, pero que no forma parte activa de la misma, no entra dentro del colectivo. Por lo que suele tener una aportación económica más baja si la tiene, pero, por ejemplo, pierde voz y voto dentro de la organización, pierde posibilidades de promoción y pierde por toda opción, al menos, que no se le dé, de promocionar, entrar en listas y conseguir cargos políticos en ayuntamientos, en autónomas y en el Estado central. Y después está el papel más común dentro de la gente que entra en partidos políticos, que es el del militante. Paga una cuota superior, depende del partido, puede ser de 5 a 50 euros al mes, la verdad es que es una cuantía muy variable.
y también en el que entras dentro de la actividad de la organización, tienes voz y voto dentro de la comunidad en la que estés, también te tienen que situar si estás a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal. Normalmente a nivel estatal son una ínfima mayoría, la mayoría operan a nivel local, y a partir de ahí hay una serie de estructuras que permiten tu promoción dentro de la organización del partido. Ya de entrada, si entras con menos de 18 años, existen las juventudes de los partidos, que a veces hay una queja un poco injusta de los políticos que no se aparece nada en su currículum, excepto que son militantes de este partido desde los 16 años. ¿Hay casos así? Sí, los hay. ¿Es gente que no tiene formación de ningún tipo? No es el caso, porque ya el partido imparte numerosos cursos, formaciones, hacen actividades en activo, van a conferencias, por lo que tienen una formación interna del partido que sí que les prepara para el cargo que van a tener que ejercer. Después, al final, es un cargo muy directivo, muy encargado de una gestión muy desde arriba, y más que nada, por ejemplo, un cargo político local simplemente se encarga de coordinar la tarea de sus funcionarios, que son los técnicos que saben ejecutar la profesión. Por eso muchas veces pasan situaciones de que un filósofo o un matemático cojan carteras que no tienen nada que ver, como puede ser fomento, sanidad, economía, que es una cosa que incomoda mucho a la población. Es decir, ¿por qué este es ministro de Sanidad si es filósofo? Bueno, es que no se va a tener que encargar de gestionar operaciones, sino simplemente de gestionar un presupuesto, de gestionar que llegue adecuadamente, en el caso de que quiera ejercer con bondad su función política. Y realmente la formación que reciben es una formación interna, es una formación de partido. Evidentemente no cada partido político español, europeo o incluso internacional tiene estructuras tan bien desarrolladas, sino que son los partidos políticos grandes. En España hay dos partidos políticos grandes con mucho presupuesto, el PP y el PSOE, que sí que tienen estructuras para poder generar una recaptación muy de abajo, una formación de cargos, y es simplemente que tengan gente que toda su vida social se produce dentro del partido. Pero la gran mayoría de partidos políticos tienen estructuras mucho más sencillas, en las que hay una mayor demanda de talento y en las que es más fácil alcanzar posiciones de un rango medio alto. Vale. Me interesa mucho entrar en esto porque al final, tú cuando eres niño, muchas veces te viene de familia, te viene de oídos, y al final eres más afín a un partido político porque seguramente has tenido influencia de otras personas. Pero a la vez me interesa entrar en esto, ¿cómo reclutas a esos perfiles más jóvenes? ¿Cómo funciona un poco eso? Sí, aquí se hace principalmente a través de la estructura de las juventudes. Es verdad que las juventudes tienen unas canteras también. A veces un lugar tan sencillo como parecen los SPLAIs, los espacios de recreo cultural a los que van los chicos por las tardes, son espacios de reclutamiento político, hay ciertas asociaciones que tienen ahí presencia. Después los consejos escolares que hacen los ayuntamientos son una buena oportunidad también para que los alumnos más brillantes y destacados a nivel político, con mayor influencia social. Al final, pensad que un alumno, para que tenga un papel político dentro de un centro escolar, como puede ser un presidente del consejo escolar o puede ser el niño que entra en el consejo municipal de estudiantes, son alumnos que tienen, además de interés político, un alto umbral de popularidad, son conocidos en sus municipios. Esto igual en Barcelona no tiene una gran influencia. En pueblos de menos de 10.000 habitantes, que todo el mundo se conoce, realmente el alumno que está en el consejo de estudiantes es una persona que tiene presencia pública y que va a atraer voto. Es decir, va a atraer sociológicamente a población para que apoye a tu partido político. Entonces es un fichaje excelente que se hace. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, la excelencia académica influye mucho en esto? No es tanto la excelencia académica, sino la popularidad, porque al final la política es un trabajo social. Es un trabajo estrictamente social, exige habilidades sociales, no exige unas grandes habilidades académicas. De hecho, los principales políticos españoles o incluso en otros estados-nación, principalmente democráticos, en otros perfiles se funciona con un perfil muy diferente, son personas con habilidades sociales, con promoción pública, normalmente con unas características físicas y de procedencia económica muy concretas, que puedan tener arraigo y un carácter muy marketinesco, es decir, que sean productos comercializables. Lo vemos en los últimos años en la política española, siempre han sido productos muy marketinizados, muy mercantilizables, muy estereotípicos, un poco a veces hasta el absurdo.
pero no destacan por tener una trayectoria académica excelente, es decir, no son doctores universitarios en muchos casos, ni gente con trayectoria en la universidad. Es decir, Creo que también destaca la oratoria, ¿no? Y la Sí. capacidad de liderazgo. Sí. Al final también son cualidades que se buscan en la gente que Sí. luego se va a meter en política y representar un partido. Ya es verdad que la capacidad de oratoria parece que va por unos caminos muy diferentes, porque además veo que cada vez se introduce más en la política mecanismos de cuentacuentos. Es decir, también tenéis que tener en cuenta que el discurso político de carácter democrático tiene 2 siglos de historia, que se empieza a introducir mucho en la democracia estadounidense. En la democracia estadounidense, entradas del siglo XIX, los discursos políticos se hacían a nivel local, que iba el candidato del partido tal y el partido del partido cual, y hacían discursos que podían tardar de 4 a 6 horas de duración, con el oponente al lado. No eran discursos cerrados como lo son hoy día, que simplemente el líder se sube a una tarima, hace un discurso de 30 a 45 minutos en el que lo aplauden como papagayos sus seguidores, sino que eran discursos muy largos en los que tenían que explicar un problema político completo y en los que la población tenía un derecho a la interpelación constante al candidato de, bueno, ¿y por qué se va a hacer esto? A mí no me parece bien, deberíamos operar de tal manera. Y permite que haya una mayor robustez en el argumento del candidato político. Hoy día se ha reducido a cuestiones más polarizantes, sobre todo en los últimos 20 años, a mucho buscar una política de bloques en el que se pertenece a uno, en el que aunque no estés totalmente de acuerdo, pero enfrentas al otro. Por eso habla de los fachas, los comunistas, cuando no estamos a nada. Sí. Todos son, en el Y fondo... esto debe haber cambiado mucho ahora con las redes sociales, ¿no? Totalmente. Simplemente le ha dado más cuerpo y ha permitido una mayor difusión política. También las redes sociales tienen una crítica muy negativa de ellas, pero tienen tanto una parte negativa como una parte positiva. Permiten proliferación de nuevos partidos, permiten que se difundan discursos que de otra manera sería imposible porque no tendrían cabida en el eje mediático. Y es verdad que tanto generan problemas como que a la vez aportan soluciones. Es decir, aquí no condeno estrictamente a las redes sociales. Es decir, ¿hacen desinformación política? Sí. ¿No había desinformación política de las redes sociales? Pues podemos decir que no había. No. La había, solo que la producían otros agentes, prensa y medios de comunicación televisivos. Es decir, al final, es verdad que sí que ha abierto una nueva ventana de oportunidad, la difusión de nuevas ideas, el crecimiento de nuevas asociaciones, que al menos fuera del mundo mediático solo lo podían hacer en la calle. Lo que al final, para un inmenso grueso de población, sobre todo la población urbana, tiene muchas limitaciones a la hora de llegar a esas opciones políticas que podían apoyar de diferentes maneras. Es decir, es que simplemente no tienes un acceso, no llegas a conocerlo ni siquiera. Okay. Las redes sociales pues se han permitido esto. Ahora también es verdad una cosa que llama mucho la atención, que meten a todo el mundo en su pequeño cajón desastre. Es decir, al final te llegan en redes sociales solo cosas de tus preferencias políticas que distribuyes con gente que apoya también las mismas opiniones políticas que tú y parece que vives en una pecera con gente que piensa lo mismo que tú, apoya lo mismo que tú, piensa igual que tú en todo y llegas a atribuir que el mundo es así. Después sales a la calle y te das un choque de bruces contra la realidad. No ves argumentos nuevos. Con personas que están en la misma pecera que tú, solo que en su sector concreto. También aquí quiero decir una cosa, que es verdad que si queréis tener una discusión política con alguien, siempre es mejor cara a cara, porque en redes sociales es muy fácil calentarse, es muy fácil entrar en contradicciones, es muy fácil soltar eres. Es decir, cuando a alguien le dicen eres un facha, lo que quieren decir es que eres pero no lo pueden decir. O sea, no eres muy fan de Twitter, ¿no? Entonces... No, claro, ni lo tengo. Al igual que si te dicen eres un comunista, lo que te quiere decir es te puedo decir eso, te quiere decir que eres tal. Es decir, es simplemente una forma de censurarte. Es decir, total. Sí, sí. Y además, ¿tú consideras que la población cada vez está más sesgada? Es decir, antes yo creo que había como... la gente por lo general se interesaba más por la política, ahora se interesa quizá menos, pero antes es como que habían ciertas similitudes entre un extremo y el otro extremo. Aquí en España sí es así. En otros lados es verdad que es más complicado también. Pensad que, por ejemplo, en Países Bajos hay 11 partidos políticos estatales en el Parlamento. Entender una democracia de 2 bandos con 11 partidos, Claro. de los más diferentes colores, intereses, asociaciones territoriales y demás. Es muy complicado de entender. Claro. España, por la historia que ha tenido en el siglo XIX y XX, es verdad que se ha encasillado ahí. Un poco al volver del franquismo no existía tanta divergencia ahí, se ha creado una política de bloques, mucho con la ley de memoria histórica, se ha vuelto a recuperar un poco el rencor de lo que fue la Guerra Civil Española, Sí. sin entender muy bien lo que fue, porque realmente
reivindicar la Segunda República Española es una cosa un poco absurda, porque fue una cosa que cayó porque nadie la quiso, no la quiso ni un bando ni la quiso el otro, por eso cayó. Es decir, ahora también se hace mucho la defensa de que la izquierda, los republicanos defendieron la Segunda República, es decir, no existe un español republicano, no, o sea, nadie lo fue. Es decir, el PSOE y el PCE querían la queda de la Segunda República por insuficiente, porque se suponía que apoyaba mucho a la burguesía. Y la derecha española era muy tradicionalista y prefería la vuelta de la monarquía. Es decir, es simplemente un régimen que cayó por sus contradicciones internas. Es decir, es que nadie secundó la Segunda República. Más allá de algunos liberales centristas, nadie la defendió. Ahora en España se ha atribuido la idea de Segunda República a la izquierda, se ha atribuido la defensa del franquismo a la derecha, aunque es verdad que la derecha española más o menos ha recogido el sanzuelo, porque lo ha recogido. Y más o menos el posicionamiento es sencillo. Después, además, sociológicamente, es complicado de interpretar qué perfiles sociales apoyan a cada opción política. Al final, si os ponéis a mirar apoyo a partidos políticos por renta per cápita, los partidos más apoyados por renta per cápita son los de centro-izquierda estilo Podemos, los de izquierda New Age, mientras que los partidos políticos más apoyados por las clases sociales más bajas son los de la muy mal llamada extrema derecha, porque es que la extrema derecha en Europa no existe, es decir, eso es una cosa cadavérica. Es que podríamos hablar, además yo refrendo esta teoría de que simplemente es que la derecha hoy día no existe. Vale. ¿Y eso? ¿Por qué piensas que Pues, bueno, o sea, no es simplemente un pensamiento. Hoy día existen partidos, yo diferencio los partidos políticos en España, en cualquier otro país democrático del entorno occidental, en dos formas. Existen los partidos de izquierda liberal y de derecha liberal. Pero al final hoy día la derecha no existe. Cuando surge la derecha, que surge en Francia con el Parlamento, la Revolución Francesa, simplemente la derecha son los defensores de la unión entre el trono y el altar, que es simplemente el antiguo régimen, es decir, monarquía unida a la Iglesia. Hoy día un Javier Milei, un Santiago Abascal o un Donald Trump defienden eso. No defienden eso, defienden algo completamente diferente. Y al final lo que es el liberalismo económico viene de la izquierda. Es decir, la burguesía como clase social proviene de la izquierda política. Después es verdad que se ha hecho a través del liberalismo, se ha hecho con el control de los estados-nación y los usa en función de sus voluntades, siempre en disputa con otras naciones. Pero la derecha política es una cosa que hoy día ya no existe. Entonces, la división que hay es muy sociológica, es decir, me gustan los toros, pues voto al PP, me gusta Rosalía, pues voto al PSOE, soy del Real Madrid, voto al PP, soy del Barça, voto al PSOE. Vale. Y se ha convertido en una cosa muy de identificación tribal. Por eso de ahí que yo como me gusta tal y soy socialista porque yo no estoy en contra de la monarquía, es que claro, ¿cómo voy a estar de acuerdo con algo que diga el PP? Y viceversa, pasa así, pero es algo sociológico. Es que incluso tiene que ver en cómo se visten, en qué tipo de guirnaldos llevan en el cuerpo para decir de qué partido son cuestiones muy sociológicas. Claro, cuando organizas tu vida alrededor de tus opiniones políticas, tienes amistades que están alrededor de tus opiniones políticas, ¿quién sale de ahí? ¿Quién se va a entender con el otro? Porque claro, cuando te encasillas, estás tú y está el otro. Es decir, es una situación sociológica muy difícil de la que salir. Vale. Y al menos en España la situación está... no tanto entre la juventud, porque veo que no se posiciona tanto ahí, pero entre la gente adulta, es decir, hay un punto de ruptura prácticamente irrecuperable. Ya al menos en la generación de nuestros padres, la población de más de 40 años. ¿Y crees que en este caso el futuro de la política, cómo se va a ir decantando? A ver, al final la política se intuye que tiene un poder que realmente pues, no es así. En España hay democracia no por un mandato interno, sino por un mandato externo. Es decir, simplemente la democracia española se decide desde Estados Unidos, desde la CIA. El franquismo tenía planeada una transición que era poner a Juan Carlos de Borbón. David, antes de seguir con esto, ¿puedes explicar por qué es la CIA? Bueno, aquí viene la trama desde los... También tenéis que entender los años clave del franquismo, pues que vamos a irnos muy lejos, ¿eh? Es que es interesante. Los años clave del franquismo, por muy difícil, por muy raro que parezca, son entre el 39 y el 46, porque es cuando el franquismo se define. El franquismo, en su esencia, al ser un movimiento que tenía una base social importante en el fascismo, era muy germanófilo, es decir, germanófilo de la época era apoyar a Hitler. España y Franco estaban más o menos convencidos de querer entrar en la Segunda Guerra Mundial apoyando al bando de Hitler, es decir, había mucha adoración hacia lo germánico, hacia lo protestante. Hitler hizo algunos gestos positivos hacia España, como considerar a los españoles como arios, porque un pueblo como el español que había hecho la conquista de América tenía que haber sido un pueblo de raza aria, aunque fuésemos morenos. Era algo que no pensaba mucha gente de aquí.
En España había mucho germanófilo y muchos combatientes republicanos aprovecharon también la ocasión de redimirse políticamente y no sufrir la nueva sociedad franquista, uniéndose, por ejemplo, a la División Azul y evitando el problema. Pero aquí el franquismo estuvo en una diatriba en la que se acabó de posicionar por los resultados de la Segunda Guerra Mundial, que fue la derrota del bando germano, y también por una inserción de los servicios de inteligencia británicos en la política española. Estados Unidos tenía muy condicionado al franquismo por el tema de la entrada de suministros de petróleo, que controlaba Estados Unidos y España estaba muy ahogada. Y Reino Unido consiguió introducir agentes de inteligencia en el ejército español que convencieron a 3 almirantes del ejército español de no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Si no, España hubiese apoyado al bando de Hitler y pues la historia hubiese sido otra. Una vez perdida la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes, como Reino Unido sobre todo tenía muchas... También hay que decir que Reino Unido de forma indirecta apoyó al franquismo en la Guerra Civil Española, es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Mientras que, por otro lado, Reino Unido también incentivó al bando republicano para causar una guerra civil en España porque tenían intereses de desestabilización. Es decir, la Guerra Civil Española parece algo que fue un choque entre españoles con diferentes opiniones y realmente fue un movimiento, o sea, un conflicto civil muy promovido desde el extranjero. Por ejemplo, la Guerra Civil tuvo un problema que también se dio por ello, que fue el anticlericalismo. Por eso mucha gente no apoyó a la Segunda República, población que podía haber sido de izquierdas y se puso en la derecha política. Simplemente porque se persiguió a la Iglesia y se persiguió a la Iglesia por influencia de la francmasonería, que estaba muy infiltrada, sobre todo en el PSOE, que tenía un carácter muy anticlerical y sobre todo muy anticatólico. Es decir, entonces mucha población rural se puso en contra de la República porque perseguía a los curas. Es decir, es algo que estaban bien posicionados. Y volviendo al tema de por qué Estados Unidos está tan infiltrado con Franco, ya en el 46 Franco se vio muy arrinconado políticamente, tanto Reino Unido como Estados Unidos querían el establecimiento de una democracia en España, evidentemente un poco controlada por ellos, como un candidato dócil, pero parece que finalmente consiguieron entenderse con Franco. Franco también modeló el discurso, permitió la entrada de la Embajada de Estados Unidos, hasta que ya en el 59 estableció una alianza fija. También Estados Unidos tenía la necesidad geopolítica de tener una buena relación con España para que España no se acercase a los países de la órbita socialista, que en un espacio de oportunidad de aislamiento total de España podría haber sido una solución que España saliese con Yugoslavia o con la Unión Soviética. Luego España con quien salió primero fue con los países del norte de África. Por eso también España aquí siempre ha tenido una posición muy pro-Palestina. Que es una cosa que no se entiende, es una cosa que viene del franquismo. Cuando España se quedó huérfana, los países que más ayudaron a España fueron Argentina, la Argentina de Perón, y los países del norte de África. Por eso España siempre ha mantenido una posición muy pro-palestina, porque cuando España estuvo sola durante los primeros años del franquismo, recibió mucho apoyo de los países musulmanes del norte de África en sus independencias. Por eso también España está en pro-palestina. Vale. Pues yo iría cambiando un poquito de tema. Entonces, a mí me interesa mucho, al final en una empresa, para buscar financiación tenemos que acudir a una financiación más privada, fondos propios. ¿Cómo se financia un partido político? Aquí es curioso y voy a hablar desde 2 ámbitos. Desde el español, que es uno, y desde el estadounidense, que es otro. Y primero tocaré el estadounidense porque es mucho más transparente, pero entiendes mucho mejor qué sucede después. En Estados Unidos las campañas se financian con aportaciones privadas. Además hay un umbral de transparencia. La gran mayoría de aportaciones son de personas físicas, aunque las más voluminosas son sobre todo de empresas y asociaciones, que sí que tienen que remarcar la cuantía que están aportando y de qué compañía procede esa cuantía. Eso explica muy bien después qué tipo de capital está apoyando ese partido político, y después explica también qué intereses y relaciones económicas va a haber ahí para que haya una mayor transparencia y evitar mayor corrupción también. Por ejemplo, mientras que en las últimas elecciones de Estados Unidos a Joe Biden le apoyó la industria financiera estadounidense, es decir, Berkshire Hathaway y todas esas empresas financieras, a Trump le apoyó el capital industrial. Por eso también que Elon Musk saliese en la foto con Donald Trump, porque al final es la representación de lo que es el capital industrial estadounidense. Luego hay que decir también que Donald Trump tuvo mucha menos financiación que el Partido Demócrata, porque la aportación que le dieron el capital industrial era muy inferior al capital financiero, que opera internacionalmente, y en Estados Unidos es mucho más fuerte el financiero que el industrial. Vale. Pero ahí ves qué va a apoyar este candidato político cuando entre en la presidencia,
y también permite una mayor transparencia y control de la corrupción porque sabes quién la ha apoyado y es más fácil controlar qué tratos de favor hay después. ¿Y en España cómo funciona? En España es un funcionamiento más complejo y más corrompible, es la verdad terrible, porque funciona con contabilidad A y contabilidad en B. Vale. La teoría es que los partidos se alimentan de 3 fuentes, que son financiación de miembros militantes de la organización, que ponen un dinero y ponen un trabajo gratuito que al final permite que se haga la campaña, con financiación pública, es decir, a valor volumen que tenga el partido en cuantía de votos y demás, reciben una aportación. Es verdad que eso favorece siempre a los partidos grandes, que de por sí van a contar con un mayor presupuesto que los pequeños. Y la tercera, que es la más problemática dentro de la contabilidad A, que ahora hablaremos de la B, que es la financiación bancaria. Es decir, ellos piden créditos bancarios de muy alto coste. Pensad que una campaña política española puede costar más de 50 millones de euros. Es llenar de carteles cada ciudad, cada calle, cada pueblo. Tienen que hacer... Ahora las campañas son un poco más modestas y se hacen en gimnasios, pero en años anteriores se han hecho en campos de fútbol y en plazas de toros y en estadios de baloncestos, que se han hecho ahí. Que eso tiene igual un coste de simplemente hacer un mitin de 100.000 euros. Vale. Ahora son un poco más sencillos, son espacios municipales que igual simplemente pagan un alquiler o igual no pagan absolutamente nada, pero ahí evitan mucho, evita el coste. Pero ¿qué pasa? Estos créditos bancarios ya están hechos para que tengan que ser posteriormente condonados, porque ya saben que el partido político no puede asumir la cuantía del retorno de ese crédito aunque ganen las elecciones. Porque cuando ganas unas elecciones tienes un presupuesto de Estado, no tienes un presupuesto de partido. Es decir, el dinero de España lo gestiona el Estado español, no lo gestiona el PSOE. Claro. Entonces, no es, el dinero de España no es el dinero del PSOE. Después hay tramas para que ese dinero circule, pero es decir, son contabilidades separadas. Entonces, ¿qué hace un partido cuando tiene una deuda que tiene que ser condonada? Porque tiene que ser estrictamente condonada. Pues tiene una deuda de favores. Vale. Es decir, ya saben que en caso que el banco tenga un conflicto de intereses, pues saben hacia qué lado legislar. Además, se suele ver de una forma muy nítida porque son legislaciones express que suceden en horas, de una forma muy poco transparente, no aparecen medios de comunicación y cuesta mucho enterarse de qué sucede por ahí. Por ejemplo, cuando se perdonó la deuda de la crisis financiera a la banca, ¿venía por este motivo? En parte por eso y en parte fue por esto y en parte porque no quedaba más remedio que hacerlo. Es decir, cuando se rescata un banco, el problema no es rescatar el banco. Dejarlo caer puede tener unas consecuencias infinitamente peores que rescatarlo. Sí, pero más que dejarlo caer, el hecho de que ahora no devuelvan ese dinero que se prestó. Bueno, evidentemente sí. Son instituciones que tienen un poder muy superior al Estado. Bueno, es que esas instituciones son las que han dado lugar al Estado. Es decir, el Estado... Al final un presidente no deja de tener la función que tiene un mozo de mulas o una sirvienta o quien te trae un té. Es decir, es un trabajo estrictamente servil, obedece órdenes y las ejecuta. Ya por la propia forma de funcionamiento que tiene, por la financiación y porque al final es una estructura que se genera por una clase social que no es la clase política. A ver, es que la democracia liberal es el sistema político que crea una clase social que es la burguesía. Es decir, la gente al final se queja del rey, se queja de la iglesia, se queja de mucha serie de cosas, pero no son los agentes políticos reales. Es un sistema que no han creado ellos y que no está hecho para ellos, está hecho para otra serie de personas que pueden mover los hilos. Después, evidentemente, la burguesía no es un ente no es lo mismo todo. O sea, dentro de la burguesía hay muchas diferentes familias con diferentes intereses, con diferentes posiciones económicas que compiten entre ellos por superarse y también por eso existe la pluralidad política. Es decir, no toda la burguesía tiene el dinero en el mismo saco, sino que lo tienen en diferentes. Claro. Y una vez vista la contabilidad, que es la contabilidad amable, vamos a hablar de la antipática, que es la contabilidad en B. Es más difícil de detectar, muchas veces no se detecta o se detecta muchos años después, cuando aparece suele ser escándalos que acaban diluyéndose en agua de borrajas, pero es muy problemática. Es un caso en España especialmente cuestionable durante la presidencia de Felipe González, que fue el caso Flick, que no sé si se conoce, porque la financiación la puedes recibir tanto de fuentes nacionales como de fuentes internacionales. Y aquí empieza a venir el problema. Felipe González fue financiado por un empresario alemán de la metalurgia en Johnson que fue Flick. Esta financiación no la hizo directamente Flick, sino que Flick donó dinero al Partido Socialdemócrata Alemán, en Alemania está permitido. El Partido Socialdemócrata Alemán tiene una fundación que es la Fundación Friedrich Ebert, que es
Era un líder político alemán de finales de la Primera Guerra Mundial, que fue el que se encargó de que ejecutaran a Rosa Luxemburgo y a, ¿cómo se llama este? A Karl Liebknecht. Y este empresario, a través de esa fundación, estuvo financiando al PSOE durante los años 80. Pero hay que decir también que el PSOE es el partido eje de la política que ha tenido la CIA en España desde el fin del franquismo. Es decir, Felipe González fue elegido como presidente del PSOE, del nuevo PSOE, no en unas primarias del partido, sino en una reunión que tuvo Vernon Walters, que era el jefe de la CIA, con 3 posibles candidatos del PSOE, y Felipe González fue el que más le convenció por su aire burgués y porque tenía una forma muy elegante de fumar los cigarrillos. Vieron que era un tipo realmente arribista y que era mucho más confiable que no el líder en la sombra, que era Rodolfo Llopis. Luego Felipe González hizo su función política a nivel de la misión que tenía que cumplir fue maestra, es totalmente incuestionable. Desindustrializó España, la metió dentro de la Unión Europea con un rol completamente secundario y subordinado y la introdujo en una política monetaria que va en contra de los intereses de España. Es decir, pero estas son las consecuencias de la financiación en B. De esta financiación en B que tiene origen extranjero. Se financian servicios de inteligencia extranjeros con intereses concretos, empresas privadas extranjeras y después esta contabilidad en B que tiene un carácter nacional que es simplemente financiación de empresas privadas que saben que van a tener intereses contigo después de las elecciones. ¿Y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo una empresa privada mete dinero en un partido político español? Es mucho más complicado porque lo tienen que hacer a través de asociaciones. O sea, una asociación una asociación local sí que puede hacer aportaciones privadas a los partidos políticos, pero crea un rastro económico muy difícil de seguir hasta el final. Claro, pensad que no era el empresario Flick quien financiaba al PSOE directamente, no era Flick que daba dinero a Felipe González, era Flick que daba dinero a un partido político alemán, que este partido político alemán se lo daba a una fundación social alemana, que esta fundación social alemana lo daba a una fundación social española, esta fundación social española financiaba el partido. Wow. Claro, seguir el rastro del dinero puede llevarte años, o investigaciones periodísticas que muchas veces no se hacen. Claro. Esto pasa también sucede mucho en el PP. De hecho, el PP, que es Alianza Popular, que ahora es el PP, tuvo una red de financiación muy importante con los profesores de inglés que entraron a España en los años 70 de Estados Unidos. Este es un caso interesante porque el PP es un partido que es muy anglófilo. Sí. Es decir, al final, Esperanza Aguirre es una persona puramente anglófila, siempre han elogiado mucho al Reino Unido, siempre han mostrado una posición muy dócil respecto a Estados Unidos. Y porque es un partido que tuvo una influencia clave en los años 70 con una red de profesores que eran además agentes de inteligencia que enseñaban inglés en las escuelas españolas, introduciendo la cultura anglosajona en España por los grupos musicales como los Beatles, el fútbol americano, las películas de Hollywood, etc. Sí, pero al final, por ejemplo, el PP es un partido que es un gran problema su anglofilia, que es tremenda. También le sucede a Vox ahora con esto de la iberosfera, que al final es volver a crear un imperio español con la península como eje vertebrador, con Sudamérica como simplemente un lugar para explotar recursos y tenerlos a la península y sobre todo muy aliados a lo que es la OTAN. Ostras, pues enlazando un poquito esto, hemos hablado de las dos contabilidades, pero ahora me gustaría saber, al final, cómo puedes financiarte a través de una campaña de marketing. Es decir, son súper importantes. El marketing, al final, creo que es clave en un partido político, sobre todo en campaña. Es decir, cómo funciona una campaña a nivel de mercadotecnia. Ahí está. A ver, hay una parte de aspectos logísticos, ahora entraremos después en lo más interesante, pero hay aspectos logísticos que tienes que tener en cuenta, como qué pabellones vas a usar para dar los mítines electorales, qué montaje de campaña vas a hacer, qué ilustraciones se van a sacar, quién va a ser el candidatable y cómo se le va a presentar, cuál va a ser el eslogan. El programa no es tan preocupante porque los programas políticos no son esta carta que nos envían a todos a casa que tiene un mensaje de 200 palabras. Un inciso. ¿Tú crees que el programa político se lo lee a alguien? Se pueden conseguir, pero es verdad que son muy extensos. Vale. Es decir, todos los partidos políticos sacan un programa electoral. Sí. Tiene entre 100 y 250 páginas. Sí. Hay partidos más cortos, hay partidos más largos. Normalmente el PSOE es el que saca los programas políticos más largos. Vale. ¿Se los lee alguien? Sí, instituciones culturales, asociaciones, empresas. Es decir, hay gente que sí que tiene intereses como corporación en saber qué pretende hacer el gobierno. Vale. ¿Y se suele cumplir?
la promesa de lo que dicen que van a hacer. Hasta cierto punto, también tienes que ser consciente de las posibilidades que tienen. Ellos pueden prometer el oro y el moro. Claro. Hoy día también se ha perdido una cosa que son las promesas electorales. ¿Prometen algo hoy día? No lo sé. No prometen nada porque para prometer algo que no vaya a cumplir mejor no prometo nada. Simplemente enfrento en bloques y hago un divide et impera y al menos aseguro porcentajes sociológicos. Pasa desde al menos que yo recuerde en España desde hace 15 años esto. Vale. Que ya no prometan directamente nada. Pero la electoral que tienen suele ser muy extenso, suele ser muy legalista. Pensad que al final un partido político, y también enlazo mucho con qué tipo de gente da un partido político, no se basa solo en el partido de sus intereses, es que tiene toda una red de población e intereses detrás. Al final hay asociaciones culturales, asociaciones de activismo político, ONGs, que las ONGs tienen una diversidad de funciones amplísima y una cantidad de intereses políticos que no es menor. Tienes también, ¿cómo decirlo esto? Asociaciones criptopolíticas, que es una palabra que suena muy raro, criptopolítica. Simplemente, por ejemplo, la masonería inglesa y francesa que hay en España, clubes, asociaciones discretas, es decir, al final hay gente que está en clubes de los que no se sabe su actividad interna que después están en política o entran en política después. También están asociaciones tan básicas como simplemente la asociación de vecinos del barrio, que para traer un candidato para las elecciones locales pues es muy bueno conseguir un líder de una asociación de vecinos. O después simplemente también hay una institución muy importante en la política que después pega el salto, que son los tanques de pensamiento, los think tanks. No sé si sabéis un poco qué es, Yo o sí. si de alguno. Yo sí, yo conozco una amiga que está en un think tank de estos, a nivel europeo, y bueno, está al final metida ahí políticamente, entiendo, desenvolviendo diferentes actividades, más a nivel social, puede ser. Sí, que al final lo que hace un think tank es crear teorías sobre un tema determinado, Sí. nuevamente muy ligado a un interés económico del mecenas de ese think tank, y son personas que después tienen muy sencillo pegar un salto a nivel político. Por ejemplo, un ejemplo de líder de think tank es Rayo, por ejemplo. Rayo trabaja en el IJM, el Instituto Juan de Mariana, que es un tanque de pensamiento de ideas liberales. Es decir, tienen una financiación principalmente privada, que es de una familia de empresarios estadounidenses, que es la familia Koch, que es, al menos por capitalización de empresas, de capitalización bursátil, la cuarta familia más rica de Estados Unidos, que es la que financia todo este tinglado. Después son personajes que tienen personalidad de apariencia política, que son reclutables por partidos políticos. Muchas veces hacen un entro y salgo y entro, pero están ahí, que es una forma también muy potente de entrar a través de think tanks. A ver, David, mójate un poco. ¿Cómo harías la mejor campaña de marketing para un partido? A ver, es complicado, pero también un poco a razón de los tiempos. Y también el problema que hay con la política es que te mueves en varios umbrales de segmentación social. Me explico un poco esto. Te mueves que tienes diferentes grupos de población que observan unos medios de comunicación diferentes, que tienen unas preferencias sociológicas diferentes y unas preocupaciones sociales diferentes que no tienen por qué converger. Es decir, normalmente las personas de clase trabajadora no tienen un especial interés en el porcentaje impositivo que se cobre, porque es una parte de la sociedad que no es principalmente la más, digamos, la más castigada por ello, mientras que otras capas sociales sí lo son más. Por ejemplo, mientras que la clase trabajadora puede estar más interesada en un cierto proteccionismo laboral, por ejemplo, pues las grandes compañías, la burguesía media no va a querer una cerrazón de mercado muy grande, sino que va a querer mayor aperturismo si tienen umbral de oportunidad. Luego, al final, también observo cómo son las campañas actuales. Ahora juegan mucho a la polarización, a decir, simplemente recoger espectros sociológicos que encajan en un grupo, rechazando a otros que los recogerán otros. Esto crea también un problema de abstención. Hoy día en España tiene casi el 50%, en otros países también están en el 30-40%, es decir, que no es un sistema que esté funcionando tan bien. Hacer una campaña de marketing político perfecta es harto difícil porque al final cada población tiene unas 10-20 preferencias que no tienen por qué ser las mismas, que pueden ser recogidas por diferentes opciones políticas, que puedes tener tabúes, es decir, mira, este partido político me gusta en 15 cosas, pero es que las 5 que no son imperdonables para mí, no puedo votar a este partido político. Mientras que de entrada siempre va a haber, hasta con el partido político que votas va a haber cosas que no compres.
Y digas, bueno, mira, no me gusta esto, pero bueno, es que van a hacer esto, esto y esto, bueno, lo perdono. Pero es que al final hay tal conflicto de intereses, hay clases sociales diferentes, con intereses diferentes, que es imposible hacer un partido político que vote el 95% de la población. Al menos en sociedades con una cultura como la que se tiene en Europa Occidental en el mundo cristiano-católico, que son donde hay mayor apertura política. Por ejemplo, después en países que son mucho más patriarcales, mucho más patrilineales, que hay una mayor presencia de la autoridad familiar y religiosa, por ejemplo en Rusia, aquí se dedican a mal cuestionar sin entender cómo funciona la sociología rusa, de criticar a Putin porque tienen el 80% de los votos. Pero es que Putin es un personaje que se adapta a la realidad social y cultural de su país, que es muy patrilineal, es muy de un padre que tiene la autoridad y que dirige al pueblo con severidad, pero a la vez con magnificencia, y son líderes que sí que cuentan con un amplio respaldo popular. Igual pasa, por ejemplo, en China, mucha gente se cuestiona que tengan un líder de un partido político que entre por tal, pero es que para ascender a líder político en China asciendes por méritos. Es decir, primero tienes que conseguir entrar en el partido, que se entra por oposición. China, que es un país con 1.200 millones de habitantes, creo que tiene 100 millones de militantes en el partido. Wow. Desde la escala más baja hasta el presidente del partido. Wow. Y se entra por oposición, es decir, haces un examen para entrar en el PCCH. Después te van dando retos. No te dan no te dan un ayuntamiento, no te dan un autonómico, pero te dan una concejalía. Bien, ¿has hecho bien? Alcaldía. Destacas, te vamos a dar el control de una región. Has conseguido la región, ya entras en el comité central. Dentro del comité haces bien tu ministerio, subes a presidente. Es decir, el último presidente de China, Xi Jinping, ha pasado por todos los escalones previos hasta subir al cargo que tiene ahora. ¿Y cuánto puede durar eso? Porque eso entiendo que... De 30 a 40 años, es decir, es un proceso orgánico largo. Imagínate, o sea, eso es vocación pura. También es verdad que ya simplemente por experiencia vital, por formación, o simple conocimiento de lo que es la vida, yo nunca aconsejo que un líder político tenga menos de 50 años. ¿Y eso? Porque... Simplemente por experiencia vital, por capacidad de conocimiento de la sociedad, por formación, Claro. por conocimiento simplemente de lo que es el mundo. Es decir, una persona de 30 años no tiene la madurez, el conocimiento del mundo y la frialdad para dirigir algo como un Estado. Pero puede dar, por ejemplo, una visión diferente. Sí, pero de ahí... Al final una cosa es tener una visión política respecto a determinados temas, que la puedes tener, puede estar más aceptada, lo puede estar menos, puede estar más razonada, lo puede estar menos. La vas a tener en un ámbito concreto. Dirigir un Estado que tiene unas clases sociales contrapuestas, diferenciadas y con intereses diferenciados, unas relaciones exteriores, que es lo más complicado de llevar, porque vas a tener relaciones aliadas, relaciones enemigas, y vas a tener que jugar un equilibrio muy complejo, exige una persona con una frialdad de mente y una experiencia en el despacho y en la diplomacia que prácticamente nadie consigue desarrollar. Claro. Es decir, también vemos a los políticos en campaña funcionar de una manera que no funcionan después, o en ruedas de prensa funcionar de una manera que no pueden funcionar después en su día a día. Es decir, ahora se ven políticos que, sobre todo más por el bando de la, vamos a llamarle, derecha sociológica, porque realmente no es una derecha política, que tienen discursos muy rompedores, por ejemplo Milei o Isabel Díaz Ayuso o Trump, que tienen discursos muy antipáticos. Claro. O discursos muy directos, muy beligerantes. Esto está muy bien de cara a la prensa. Es imposible que ejerzan su función política con este taraná y con estos malos humos. Que puedas humillar al líder de un país que tenga subordinado políticamente, como cuando Trump hizo un feo a Pedro Sánchez y dijo tú, a la silla. Pues sí, lo puede hacer porque es un país subordinado. No se lo va a hacer a Xi Jinping, no se lo va a hacer a Kim Jong-un, no se lo va a hacer al presidente no se lo va a hacer a Narendra Modi, al presidente de la India. Se atreve con quien puede. Es decir, al final es un juego de gigantes también, te atreves con quien puedes, al que puedes machacarlo, machacas con quien... Pero no te puedes poner chulo cuando depende de qué naciones porque te pueden pintar la cara. Total. Y puedes tener un problema diplomático muy serio que repercute en todas las esferas. Ahora que hablabas del tema de lo que es la vida laboral en política, cuéntanos un poco de la vida laboral en política en España. ¿Merece la pena entrar en política para ejercer una función pública cuando eres joven? ¿No merece la pena? A ver, es un trabajo en el que se puede conseguir apertura y experiencia laboral de manera sencilla. Normalmente hay mucha demanda de... Los partidos políticos no tienen gente suficiente para cubrir listas electorales y no suelen tener reclamos suficientes, por lo que a nivel de oportunidad laboral sí es un espacio de oportunidad laboral bueno. Tanto a nivel presente como a oportunidades que puedas conseguir más a futuro, más cuando dejes la política y llegues a un nivel alto.
Una cosa que sí que tiene que tener muy consciente aquel que desee meterse es que tienes que adoptar un poco la actitud de lo que se llama el workaholic, la persona adicta al trabajo. Es un trabajo de lunes a domingo en el que tienes multitud de reuniones, multitud de eventos, tienes actividad política concreta de gestión y actividad de partido. El partido político va a ser un poco toda la vida social que vas a tener, vas a conocer a tu pareja dentro del partido, vas a tener a tus amigos dentro del partido, dentro de la asociación y vas a desarrollar toda tu vida dentro de eso. Ya simplemente por tener una concejalía en un municipio de población, una ciudad de tamaño medio de entre 10.000 y 50.000 habitantes, vas a tener todo tu tiempo de lunes o domingo ocupado. Igual hablamos de jornadas de 12 horas. Muchas veces se intuye, yo sé que televisivamente queda feo que se vea el Consejo de Diputados, un ayuntamiento se vea vacío, un pleno, pero realmente la mayoría del tiempo hace simplemente trabajo de oficina o reuniones, que es un trabajo invisible y mucho más difícil de monitorear, porque tienes que conseguir a través del secretario, que es algo que se puede hacer, pero que queda invisibilizado. Que alguien quiera meterse en política para tener una buena vida y comodidades, pues bueno, vas a tener una vida laboral interesante, explosiva, quien le pueda interesar puede ser muy enriquecedor, puedes hacer dinero, pero no va a ser una vida laboral tranquila, es decir, no vas a vivir de lujo, vas a tener una buena disponibilidad económica, pero vas a trabajar muchísimo, es lo mismo que un cargo directivo en una empresa. Quizás una percepción diferente la que ves tú de la que ve la mayoría de la gente, porque yo, por ejemplo, en mi caso pensaba que un político trabaja poco y cobra mucho. Totalmente. Y tú estás dando como una visión totalmente... Yo pensaba contraria a eso. yo pensaba absolutamente lo mismo. Al final es un poco lo que se vende, entre comillas, ¿no? Como Sí, claro, al final, ¿qué percepción tiene un ciudadano de que hacer político? Aparte de que de los 350 conoce a 10 en el mejor de los casos, el resto son simplemente personas que pasan desapercibidas. Es verdad que muchos tienen una actividad que ya entran por una asociación y entran para algo muy concreto, que son estos que se hacen siempre el voto de partido y no están para mucho más de asegurar un interés concreto. Pues, por ejemplo, hay una que viene, una del PSOE muy famosa, muy joven, que viene de la Fundación Mujeres. Pues esa está para defender los intereses de la Fundación Mujeres. Después, en el resto, ¿qué hace? Pues voto de partido. Vale, pues tiene conexión con una asociación. De normal, un ministro, la vida de un ministro es lo mismo que la vida de un CEO que pueda trabajar en cualquier empresa de cualquier tipo. Entonces, es un trabajo total de lunes a domingo, 16 horas de trabajo. Es la realidad que hay. ¿Tienen intereses? ¿Van a conseguir cuestiones económicas en un futuro? Sí, las van a conseguir, hacen muchas redes de contacto, pero vas a trabajar de verdad. Después también ellos tienen una agenda muy delimitada, sobre todo trabajan mucho los del Parlamento Europeo, trabajan más que los del Congreso de los Diputados, pero al final tienes concertadas muchas reuniones, tienes concertados muchos viajes y es verdad que es una vida muy parecida a la que puede tener un directivo de empresa. Es una vida que el nivel de intensidad del trabajo puede no ser la mayor, pero es una vida en la que vas a tener mucha intensidad de reuniones y mucha cantidad de horas de presencialismo laboral. Es decir, es muy normal que entren a las... Es gente que no madruga, todo hay que decirlo. Entran tarde al trabajo, entran igual a la 1 del mediodía o a las 12 de la mañana, pero salen a las 3 de la madrugada. Vale. Es decir, quien se meta ahí, que después no se agobie, que sean muy conscientes a que van. Claro, y esa conciencia al final también viene un poco con la repercusión personal, es decir, cuando alguien la puede cagar, luego esta repercusión para, ¿qué decirte? Imagínate, en una empresa la cagas, te echan, te pueden echar y te tienes que buscar la vida para encontrar un nuevo trabajo, una nueva función. ¿Esto cómo lo podríamos relacionar en política? Una persona que haya podido tener un estatus la caga, se le echa y tiene que volver a rehacer su vida. Porque al final no dejas de tener una influencia más expuesta que... Sí, evidentemente eres un personaje público y laboral. Público. También aquí viene mucho por qué perfil de gente entra al final en política. Sobre todo en el PSOE, aunque mucho también en el PP suelen entrar altos funcionarios. Por ejemplo, Mariano Rajoy era alto funcionario del Estado, era registrador de la propiedad. Entonces, simplemente él cuando acabó volvió a su plaza de funcionario, que era una plaza de funcionario muy bien pagada, de 6.000 euros al mes, y siguió pues, su vida perfectísimamente. Además de la renta vitalicia, ¿no? Para Sí. haber sido presidente. Después, Doble sueldo. Después es verdad que depende del prestigio del político. Pensar que aunque la caguen, han establecido redes en muchos sitios donde pueden entrar de manera anónima. Suelen entrar en empresas de conectividad interempresarial internacional. Sé que esto suena muy raro, pero son simplemente pues, empresas que ponen en contacto empresas españolas con empresas extranjeras para hacer negocios, como
Al final, haber entrado en política te hace tener una red de contactos de gente importante muy grande, te permite poner en contacto a empresas de muchos lugares de una manera muy sencilla. De ahí también, vamos a limpiar un poco aquí la imagen dentro de lo sucio que es, el tema de las puertas giratorias. ¿Se contratan a ministros en empresas privadas por tráfico de favores? Sí, es así. ¿Tiene alguna función complementaria para la empresa privada contratar a estos ministros? La tiene. La red de contactos que traen. Claro. Pueden contactar con cualquier empresa extranjera con facilidad, tienen amistades o relaciones estrechas y sirven de muchas cosas. Al final es un político en un cierto nivel, es una persona con una red de contactos tan amplia que lo puede situar en cualquier parte. ¿Y da igual que la cague en este sentido? O... Bueno, le puede suponer una condena social, también depende de qué cagada. Por ejemplo, una persona como el exministro Ábalos va a tener una colocación social en España muy compleja. Es decir, porque han sido casos muy feos, muy burdos, muy torrentianos y es un personaje que tiene la fama pública totalmente destruida. Total. Un Pedro Sánchez, la colocación que se le busca a futuro es que sea presidente de la OTAN. Es decir, es la colocación que se le busca. De hecho, cuando estuvo pensándolo, esta semana, estos días que se dio para pensar qué se iba a hacer, era porque se iban a celebrar elecciones en la OTAN y quería postularse como candidato para liderar la OTAN. Vale. O sea, haber sido un personaje tan servil a los intereses de la OTAN en el conflicto de Ucrania, pues se le quería recolocar ahí. Ostras. Pues hablando un poco... Después es verdad que ya acabando el tema, igual lo que más interesa a la audiencia, Vale. ¿qué suele pasar cuando un candidato tiene un conflicto? Muchos son falsos, todo se ha dicho, ¿eh? Se abren y son directamente mentiras, los abre en medio del oponente. A ver qué pasa. Vale. Pues escurren el bulto, simplemente a veces callarte es lo mejor que puedes hacer, no decir nada, esto es una acusación que me han hecho injusta, lo arreglarán los jueces, a veces es lo más inteligente que se puede hacer. ¿Qué se hace mucho ahora también? Arremeter contra el rival. No, tú más. Ahora, Isabel, ¿es verdad que usted ha participado en tal tramo de corrupción? Bueno, esto que os lo diga el señor Sánchez, que tiene esta y esta. Y Sánchez hace el mismo juego. Vale. Es un juego en el que los dos se defienden y es fabuloso y fantástico si eres político. Pero si eres ciudadano, quizás esa... Bueno, ya, no sé. Es decir, aquí al final, cuando antes pierdas la ilusión y cualquier tipo de creencia mínima que tengas en esto, mejor te irá la vida. Y más feliz serás. Sí. Pues sí. A ver, yo creo que para concluir, David, a mí me gustaría que dijeses a alguien que, o joven o más mayor, que está totalmente desinteresado en política, que le digas por qué debería interesarse en política y por qué es importante la política. Pues aquí no sé si le debe decir que se interese o que se acabe de desinteresar. Bueno, Muy buena, vale. A ver, al final también, en los últimos... Quiero dejar una cosa clara muy polémica aquí, que es que seguramente la democracia tal y como la conocemos no sobreviva al siglo XXI. Es decir, al final es un sistema político que crea una clase social que es la burguesía. La burguesía, hay que decir que es la clase social más meritoria de toda la historia del ser humano. Porque es una clase social que ha sido perseguida y atacada por dos enemigos, que ha sido la Iglesia y el Estado, ha sabido subordinarlos, derrotarlos y ponerlos en juego de sus intereses. Que es la misma clase social que ha creado la democracia y ha jugado con ella como ha considerado. En un futuro, y teniendo en cuenta el creciente poder que tienen a ciertas corporaciones económicas, simplemente va a servir de algo mantener la farsa de la democracia. dínoslo tú. ¿Por qué se debe interesar? Al final, a ver, tenéis que tener claro que estamos en un momento todavía defensivo de lo que somos como seres humanos. Tenemos una trayectoria cultural que se define a través de los estados-nación, que es verdad que lo hace la burguesía, aunque es herencia tanto de la actividad de la Iglesia como de la actividad del Estado, que trasciende hasta la antigua Grecia y hasta el antiguo Imperio Romano. Tenemos que defender esa herencia cultural. Es verdad que nos despersonalizaríamos mucho en un mundo ya en el que la burguesía, en el que el comercio ejerza el poder político total. Sería un poder político totalmente anárquico, entregado a un interés económico, pero sin gestionar desde ningún bando, porque al final, una vez la burguesía gane el juego, tendrá estados satélites muy ligados a sus intereses, o tendrás simplemente la desaparición del Estado, la creación de un Estado unitario, es decir, totalmente despersonalizado. Y con esto hago una reflexión pequeña. Pensad que lo que es el territorio, lo que son las naciones, lo que son las culturas, se han hipersimplificado en los últimos 500 años, desde que la burguesía tiene poder. Alemania, en el año 1640, eran 900 estados. 900. Hoy día es solo uno. Sí. Y estamos hablando ya de instituciones supranacionales, como pues es la Unión Europea, como es la OTAN, como es
que se llaman mal llamada BRICS, pero que realmente no toma un nombre real, asociaciones internacionales que son económicas, que tienen un peso por encima de lo que puede tener el ciudadano. Al final también hago una reflexión sobre la que es la democracia como tal. Democracia como tal, con el nombre, es el poder en el nombre del pueblo. El pueblo no es la clase obrera, o no es la burguesía, o no es la iglesia. El pueblo es todo el mundo. ¿Qué experiencias democráticas tiene un ciudadano normal? Hoy día, esta experiencia electoral de representatividad, de poner un papel y elegir a una serie de candidatos que van a hablar en tu nombre en un Congreso de los Diputados, no es democrático, es simplemente un sistema de representación política. ¿Qué experiencia democrática tiene una persona en vida? Una junta de vecinos. Total. ¿Qué conclusiones sacamos de una junta de vecinos? Peleas y... Nadie está de acuerdo. Ineficiencia, burocratización, falta de acuerdo, lentitud, inacción. También hay que pensar si eso es deseable o no. Es decir, se ha funcionado desde la edad antigua con sistemas políticos no democráticos. La democracia sí que es más presente en la prehistoria, paleolítico, neolítico. Ya en la de los metales es un sistema que se empieza a exhaurir y la verdad es que hablar de experiencia democrática en Grecia es muy limitado. Tenéis que pensar que el umbral de población que ejercía la democracia en Grecia era del 10% de la población del territorio. La mayoría eran esclavos o metecos y no tenían ningún papel en la democracia. Eran simplemente población que podía ir al boleterión a discutir cuestiones porque tenían esclavos que trabajaban por ellos. Es decir, si no, era totalmente impracticable esa función. Entonces, ¿por qué les debería interesar? Al final, pensad que tiene un impacto muy directo en vuestra vida, en la profesión que vais a tener, en el umbral de ganancias que vais a tener, en las posibilidades de promoción social y simplemente en el posicionamiento de vuestra cultura en lo que es el mundo. Que la política en unos años se va a ejercer de una forma diferente, pues hay que tenerlo en cuenta, que es un sistema que está pendiente de morir y seguramente muera en el siglo XXI, simplemente porque ha sido una obra creada por una clase social que ha culminado su obra, es decir, es una clase social ya que funciona de forma transnacional, no funciona de forma nacional. Pensad que la burguesía inicialmente nace con el Estado-Nación y utiliza el Estado-Nación para poder prosperar, crear sus negocios a través del proteccionismo, a través de las ayudas económicas de empresas privadas. Pero hoy día hay una serie de empresas privadas que ya se han hecho más grandes que los Estados-Nación. Entonces, ¿qué interés tienen en mantener los Estados-Nación y los parlamentos políticos? Es decir, simplemente es algo que históricamente han superado. Entonces, todo aquello que se haga a nivel político-social tendrá que venir de la población, tendrá que venir de la masa crítica y habrá que ver cómo se desarrolla. Al menos estamos en un punto en el que parece que los países que han organizado el Estado de una manera más directa, vertical y eficiente están ganando la partida. Los países más democráticos, en el sentido de mayor pluralidad política, están cayendo en problemas de desestructuración social. Por ejemplo, en España el tema del plurilingüismo es un problema porque al final crea entidades nacionales diversas que pueden acabar en la desmembración nacional. Tampoco la gente no es muy consciente de los problemas que podría llevar que una parte de España se independizase de otra. O sea, España con 50 millones de habitantes es un país medio pequeño que tiene una influencia política prácticamente inexistente, pero es que si se va despiezando, la influencia que va a tener es todavía más inferior y el nivel de subordinación es todavía mayor a otros que son los que mandan. Entonces aquí la gente realmente está en un punto ahora a nivel político estrictamente defensivo, de contención. Después pues hay que explorar una serie de vías, tanto políticas como económicas, porque al final tiene mucha influencia simplemente en cómo te ganas la vida, en la cantidad de horas que trabajas, en los beneficios materiales que tienes por tu trabajo e incluso en las posibilidades que tienes de simplemente poder continuar residiendo en tu Estado-Nación. Es decir, si España acaba convirtiéndose en un país ruinoso, sin apenas opciones económicas, mucha gente simplemente va a abandonar el Estado-Nación y se va a ir a otros, con los que a largo plazo se acaba identificando. Entonces, simplemente aquí, defender la identidad y cultura nacional, defender lo que se tiene, defender lo que se es y sobre todo poder avanzar hacia un futuro. Claro, aquí digo cosas muy bonitas, pero que es una realidad harto difícil de conseguir. Ya. Bueno, pues por mí concluimos, ¿no? Este podcast. Qué pasada. Es una pasada hablar contigo, David, porque que eres una enciclopedia. Uno intenta hacer lo que se puede. Una persona muy inteligente, ha sido un placer hablar contigo. Pues lo mismo digo y pues nada, desearos nada y nada más que lo mejor, que el proyecto crezca y en un futuro pues poder volver aquí. Claro que sí, estás Muchas invitadísimo gracias. siempre que quieras. Muchas gracias. Gracias. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.